Hola, bienvenidos a la clase de protección, niveles de privilegio y verificación de permisos de organización del computador 2. En esta clase vamos a hablar acerca de cómo calcular los niveles de privilegio para acceder a diferentes estructuras del procesador y verificar los permisos que tenemos para realizar diferentes acciones. Esta clase es un resumen de la clase teórica en la cual recorremos los puntos más importantes para la verificación de los niveles de privilegio y permisos. Primero vamos a hablar acerca de cuál es el objetivo de estos mecanismos de protección, que en principio va a ser restringir el uso de instrucciones, limitar el acceso a la memoria y limitar acciones sobre diferentes recursos. En principio, restringir el uso de determinadas instrucciones es parte de la tarea que hace el procesador y por lo tanto no nos compete desde nuestro punto de vista. Limitar el acceso a la memoria y las acciones sobre diferentes recursos son los puntos que vamos a tocar en esta clase. Es importante dar cuenta que la mayoría de los sistemas operativos modernos requiere mínimamente de dos niveles de protección, es decir, un nivel de protección usuario donde van a correr naturalmente las tareas y un nivel supervisor donde va a ejecutar el sistema operativo. Vamos a ver protección a nivel de segmentación, de paginación, de tareas e interrupciones, es decir, en estos cuatro puntos. ¿Dónde se configuran los privilegios? Ahora volvemos a nuestra hoja de ruta donde tenemos todas las estructuras que tiene el procesador. Esta gráfica es tomada de uno de los manuales de Intel y dentro de estos conjuntos de estructuras podemos encontrar la definición de los niveles de privilegio en diferentes lugares, ¿sí? Para empezar lo vamos a encontrar a través del DPL, del Descriptor Privilege Level. Lo vamos a ver a través del RPL, el Request Privilege Level, y a través del campo User Supervisor, que se restringe a paginación exclusivamente, ¿sí? Si lo vemos gráficamente, vamos a tener en todos los descriptores, es decir, ya sea en la IDT, en la LDT o en la GDT, valores que indican el DPL, que es el nivel de privilegio de un descriptor, ya sea de interrupciones o de segmentos. Y además vamos a tener el RPL, ¿sí?, en los diferentes selectores, ¿sí? Básicamente los selectores son los punteros a diferentes estructuras del sistema, es decir, lo tenemos en los selectores de segmento, en los selectores de TCS, en el Task Register, ¿sí?, que es un registro que adentro guarda un selector de segmento de TCS, y en los segmentos para llamar call gates, ¿sí?, para llamar a tareas, ¿sí?, remotas. Entonces, lo que nos queda es los User Supervisor, que esto tiene que ver con los bits que se guardan adentro de las Page Table y Page Directory dentro del sistema de paginación. Bien, estos son los campos que vamos a ver ahora. Primero vamos a hablar de los campos dentro de la GDT, hablando de descriptores de GDT. Luego vamos a pasar a hablar de paginación, luego a tareas en particular, y por último vamos a pasar a interrupciones, ¿sí? Ese va a ser el recorrido que vamos a hacer ahora. Entonces, las unidades de segmentación y paginación transforman direcciones de memoria, es decir, transforman direcciones de un valor a otro. En esta transformación, además de transformar las direcciones, no solo las transforman, sino se realizan algunas verificaciones de protección. La traducción de lógica a lineal se debe a segmentación y de lineal a física se debe a paginación. Esto ya lo vimos. Lo que vamos a ver ahora es dentro de cada una de estas cajitas, que son segmentación y paginación, cómo es que se verifica cuestiones de protección y niveles de privilegio.
Entonces, las estructuras que vamos a tener para administrar segmentación son las que ya conocemos, que son el selector de segmento con su RPL, ¿sí? Y el descriptor de GDT que con su DPL. Estos son los campos que ahora nos van a interesar hablando de este paso de dirección lógica a lineal por segmentación. Vamos a hablar un poco antes de definiciones. La definición de DPL y RPL ya la vimos. Esto tiene que ver el DPL con el nivel de privilegio del segmento para ser accedido. Es el nivel de privilegio que tiene el segmento y es el que vamos a necesitar para poder accederlo. El Request Privilege Level, que tiene que ver con una solicitud de nivel de acceso, ¿sí? Restringe el nivel de acceso básicamente. El CPL, que es el Current Privilege Level, que va a corresponder al DPL, ¿sí? Del segmento de código que se está ejecutando actualmente. Este Current Privilege Level, este campo, es muy importante, ya que nos dice exactamente quién somos, ¿sí? El código que estamos ejecutando, el segmento de código que estamos ejecutando, el DPL de ese segmento de código que estamos ejecutando, va a ser exactamente quiénes somos, el nivel de privilegio que tiene nuestro código. Nuestro código va a tener un nivel de privilegio y va a estar dado de nuevo por el CPL, que es el DPL del segmento de código que se está ejecutando actualmente. O sea, lo que hay en CS, de alguna manera. Además, otro campo que si bien en la bibliografía está, en el manual de Intel no lo van a encontrar, que es el Effective Privilege Level, que tiene que ver más bien con el nivel de privilegio efectivo que va a tener cuando queramos acceder a alguna estructura de segmentación. Esto se traduce, se calcula obteniendo el máximo entre el CPL, que es nuestro nivel de privilegio actual, y el RPL, que es el nivel de privilegio al cual queremos acceder, ¿sí? Ese va a ser el EPL, el nivel de privilegio efectivo, ¿sí? El que vamos a terminar teniendo para poder acceder o comparar con las diferentes estructuras del sistema, básicamente. Entonces, verificación de direcciones. Primero vamos a verificar las direcciones a nivel de segmentación. Vamos a tener un selector y un offset como en cualquier dirección lógica. Lo primero que vamos a hacer es verificar que el segmento que estamos apuntando con ese selector esté presente. Luego vamos a verificar el límite del segmento. Esto ya lo vimos hace un tiempo cuando hablamos de las verificaciones para poder acceder a un determinado segmento a través de segmentación, ¿sí? Calculamos el límite y con esto vamos a obtener el límite justamente máximo de nuestro segmento. Luego vamos a verificar el nivel de acceso al segmento, ¿sí? Notar que las comparaciones que estamos haciendo siempre son por valor numérico. Y ahí pasan dos casos. Si el segmento es de datos, entonces el EPL, ¿sí? El Effective Privilege Level, tiene que ser menor al DPL, al nivel de privilegio que tenga el segmento que estamos queriendo acceder. Es decir, el nivel de privilegio efectivo nuestro tiene que ser numéricamente más chico que el DPL, ¿sí? Si pasa esto, si el numerito de nuestro efectivo que tenemos como EPL es más chiquito que el DPL, entonces vamos a poder acceder a ese segmento de datos, ¿sí? ¿Por qué más chiquito? Porque justamente cuanto más chiquito sea nuestro nivel de privilegio, más privilegiado es, ¿sí? Cuando estamos hablando de segmentos de código pasa algo un poquito diferente y tiene que ver con lo siguiente. En un segmento de código, el nivel de privilegio que tengamos para poder acceder tiene que ser exactamente el mismo que el nivel de privilegio que tenemos, ¿sí? O sea, el CPL, fíjense que acá escribí CPL y no EPL, ¿sí? El CPL, que es nuestro Current Privilege Level, nuestro nivel de privilegio actual, tiene que ser exactamente igual al DPL, al nivel de privilegio del segmento al cual queremos acceder. Esto pasa siempre, en cualquier caso, que nuestro código sea no conforming. En el caso que sea conforming pasa algo bastante curioso, que se da vuelta el signo. Es decir, desde un nivel
menos privilegiado, vamos a poder acceder a algo más privilegiado. La teórica van a entrar en detalle de la razón de por qué esta cuestión que cambia el signo de la comparación, y tiene que ver con que desde nivel de código justamente de usuario vamos a querer ejecutar nivel de código supervisor. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque al ejecutar nivel de código supervisor, siendo nivel de usuario, o sea, siendo menos privilegiados, no vamos a poder ejecutar ninguna instrucción privilegiada. Por lo tanto, vamos a ejecutar código que está verificado de alguna manera por ser código de supervisor, ser código del kernel, pero no vamos a poder ejecutar ninguna instrucción privilegiada, ¿sí? Básicamente podemos ejecutar código que no haga nada interesante de alguna manera y que no pueda acceder a nada que nuestro usuario normalmente no podría haber accedido, ¿sí? Esta es la idea de el código que llamamos conforming. Además de verificar que el nivel para acceder al segmento sea el correcto, tenemos que verificar también que la acción que vamos a hacer sobre el código sea también realizable, sobre el código de datos. Entonces, si queremos leer, en principio cualquier segmento de datos va a poder ser leído, y en el caso del código, solamente los segmentos que permitan lectura, ¿sí? El código va a poder restringir ser leído. ¿Bien? En el caso de la escritura que queramos escribir, los segmentos de datos van a estar restringidos para escritura. Va a haber segmentos de datos que podamos escribir y segmentos de datos que no podamos escribir. Y terminantemente prohibido para segmentos de código. Los segmentos de código no pueden escribir. La acción de escribir sobre un segmento de código está prohibida. Ejecutar, por otro lado, solo está permitido en los segmentos de código. Está prohibida para los segmentos de datos, ¿sí? Con todo esto, ¿sí? Si alguna de todas estas verificaciones falla, vamos a generar una falla de protección general, ¿sí? Vamos a caer en la interrupción de General Protection Fault. Un punto también importante es el tipo de los segmentos. Acá recordamos la tabla, ¿sí? Simplemente para tener en cuenta que vamos a tener los segmentos de datos que van a poder ser de escritura o de solo lectura o de escritura, ¿sí? Expand down es un campo que en términos de la verificación no tiene mucho... no tiene ningún impacto en el tema de verificación de permisos. Sí tiene impacto en la verificación del límite, pero eso es otro tema. Y con respecto a código, podemos hacer que sea solo de ejecución o que permita lectura. Bien, esas son las opciones que tenemos dentro de los tipos de segmentos de código o datos. Ahora pasamos a paginación. En paginación, las direcciones son resueltas por medio de directorios y tablas de página, ¿sí? El nivel de acceso, ¿sí?, va a estar dado por los atributos en las entradas de los Page Directory Entry y Page Table Entry, ¿sí? ¿Cómo llegar a traducir las direcciones a lo que vimos? Ahora nos vamos a enfocar solamente en cuestiones que tienen que ver con la protección. Entonces, vamos a ver los pasos para verificar direcciones. Una vez que tenemos la dirección lineal, esta dirección la descomponemos en Page Directory Index, Page Table Index y Offset. Para verificar, lo primero que hacemos es verificar que tanto la Page Directory Entry, una vez que calculamos a dónde está la Page Directory Entry y una vez que calculamos dónde está la Page Table Entry, que el bit P, el bit de presente, esté prendido en ambas tablas, ¿sí? Ambas entradas tienen que tener el bit de presente encendido para hacer válida esa traducción. Luego tenemos que verificar el nivel de acceso para acceder a la página. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Si las Page Directory Entry y la Page Table Entry en su bit User Supervisor están en 0, ¿sí?, en cualquiera de las dos tiene el campo de User Supervisor en 0, entonces los permisos
van a ser de supervisor y por lo tanto alguien con CPL, ¿sí? Acá estamos verificando obviamente el CPL, que es nuestro nivel de privilegio, con CPL 0, 1 o 2 va a poder acceder correctamente a esa página. Si en cambio ambos dos campos, User Supervisor, tanto en el Page Directory Entry como en el Page Table Entry, tienen un 1, ambos campos, los permisos van a ser de usuario, es decir, esa página va a tener permisos para ser accedida por el usuario, es decir, nivel 3. ¿Sí? Esto no restringe a que nivel 0 también pueda acceder, esa página tiene permiso de usuario, pero todo lo que tenga permiso de usuario también puede ser accedido por el supervisor. Además, tenemos que verificar la acción que vayamos a realizar. Recuerden que teníamos 3 acciones: lectura, escritura y ejecución. En principio, desde paginación no existe ninguna restricción para la lectura, así que cualquier página puede ser leída. Tampoco existe ninguna restricción para la ejecución, cualquier página puede ser ejecutada, pero sí existen restricciones para la escritura. Solo se van a poder escribir páginas que tengan el bit RW, el bit read-write, en 1, tanto en el Page Directory Entry como en el Page Table Entry. Entonces, si alguno de los dos campos de read-write está en 0 en el Page Directory Entry o en el Page Table Entry, como es en este caso, alguno de los dos está en 0, entonces la página no puede ser escrita. Si en cambio ambos dos están en 1, la página puede ser escrita. Bien. Si alguna de todas estas verificaciones falla, como estas verificaciones se dan a nivel de paginación, el error que se va a generar va a ser el page fault, ¿sí? Un error de paginación. Tenemos en el manual una tabla que combina los casos de protección, tanto para escrituras, lecturas, User Supervisor y Read-Write para campos, si es solo lectura o permite lectura-escritura, para todas las combinaciones posibles de privilegios, ¿sí? Tanto en el Page Directory como en el Page Table y el efecto combinado de ambas tablas. Es importante reconocer que esto es básicamente un máximo entre el nivel de supervisión, el nivel de supervisor o la restricción que vamos a tener, pero tiene una diferencia, un detalle particular que tiene que ver con este asterisco que marca para algunos de los campos. En el registro CR0 existe un bit, que es el bit WP, que es Write Protect, básicamente que en el caso de estar en 1, no se va a restringir la escritura si el campo está como solo lectura. Es decir, si el permiso efectivo termina siendo solo lectura, como es supervisor el que lo puede acceder, entonces el resultante va a ser escritura si Write Protect está en 0, quiero decir. ¿Sí? Básicamente eso es lo que termina pasando si el bit de Write Protect, el efecto del bit de Write Protect se tiene en cuenta. ¿Bien? Entonces, ahora pasamos al tema de tareas. En el tema de tareas, las tareas están descritas por un TSS descriptor que está dentro básicamente de la GDT. ¿Sí? La GDT puede contener no solo segmentos de datos y de códigos, sino también segmentos de TSS, ¿sí? Segmentos que describen una tarea. Y estos segmentos que describen una tarea tienen un nivel de privilegio, tienen un DPL. Bien, este DPL lo que me dice es el nivel de privilegio necesario para poder acceder a esa tarea, o sea, para poder empezar a correr esa tarea. Lo que tenemos que hacer es verificar si es posible saltar una tarea, y para hacer esto tenemos que verificar que el segmento esté presente.
Verificar los privilegios, y acá tenemos que verificar el privilegio contra el CPL, ¿sí? Esto se verifica directamente contra el CPL. En general, todas las tareas van a tener DPL 0, ¿sí? Porque no queremos que un usuario pueda ejecutar una tarea, hacer un task switch a una tarea, pero a nivel del procesador, a nivel de la arquitectura del sistema, nos permitiría que una tarea tenga DPL 3 y otra tarea pueda hacer un task switch a esta última, ¿sí? Eso sería posible siempre que todas tengan DPL 3. Una vez que hacemos esto, también tenemos que verificar que el bit de BC está en 0. El bit de BC es uno de los bits que forma parte del subcampo type adentro del TCS descriptor, y el bit de BC indica que la tarea está ocupada. Esto tiene que ver con no poder saltar dos veces a la misma tarea, porque eso implicaría perder el contexto de ejecución de la tarea, ¿sí? O sea, para hacer un task switch, para hacer un intercambio de tareas, para poder saltar a una tarea, el bit de BC tiene que estar en 0. Si alguna de todos estos casos falla, ahora sí vamos a caer en un error de protección general, como en el primer caso, ¿sí? Son errores que tienen que ver con segmentación. Por último, nos queda ver interrupciones. En el caso de las interrupciones, vamos a tener que cada entrada, cada descriptor de interrupciones, ya sea de task gate, de interrupt gate o de trap gate, va a tener su propio DPL, ¿sí? En cualquiera de los casos va a tener su propio DPL. Este DPL es el nivel de privilegio necesario para poder acceder a esa interrupción, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver los pasos para verificar el acceso a las interrupciones. Entonces, para verificar si podemos generar una interrupción, si se puede generar una interrupción, primero tenemos que verificar que la interrupción esté presente, es decir, que present esté en uno de la interrupción. Tenemos que verificar el nivel que tenemos para acceder a una interrupción, y esto va a tener diferentes opciones. Si la interrupción es generada por código, es decir, hacemos código que genere la interrupción, hacemos un int, por ejemplo, que genere la interrupción, entonces el DPL tiene que ser mayor al CPL, ¿sí? Nuestro nivel de privilegio va a tener que ser al menos el nivel de privilegio del DPL. O sea, no podemos ejecutar una interrupción, por ejemplo, que tiene nivel de privilegio 0 si nosotros somos una tarea. El otro caso que tenemos es si la interrupción es generada externamente, es decir, de repente cae una interrupción porque el controlador de interrupciones genera una interrupción. Estas interrupciones que vienen por hardware externo no verifican ningún tipo de protección, no importa el valor de CPL, la interrupción se va a generar igualmente. El otro caso es si se produce una excepción, ¿sí? Si el procesador produce una excepción, si estamos ejecutando código y ese código genera una excepción, en ese caso también no se verifica. Si desde nivel 3 generamos una excepción de división por 0, por ejemplo, vamos a caer en la rutina de interrupciones que atiende la división por 0, a pesar de que el DPL sea diferente o sea más chico, que el CPL. O sea, más chico numéricamente estoy hablando. Bueno, si alguno de todos estos errores, como ya vimos anteriormente, si alguna de todas esas verificaciones falla, vamos a tener un error de protección general. Bien, este es el último punto que teníamos que ver sobre interrupciones. Y con esto hicimos un recorrido completo por todas las verificaciones que tenemos que hacer a nivel de segmentación, paginación, tareas e interrupciones necesarios para poder construir el trabajo práctico y resolver los ejercicios desde la práctica. Bien, muchas gracias y espero que les haya gustado, y cualquier comentario o aclaración tienen las aclaraciones del video en Tequite.